Bien, y en nuestro espacio, Doctora Alerta, queremos conversar sobre el cáncer, una compleja enfermedad que cada vez afecta a más compatriotas. Y para esto tomamos contacto en Mega Noticias Alerta con el doctor Jorge Jiménez de la Jara, presidente de la Fundación Foro Nacional de Cáncer y exministro de Salud de Elwin. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por Bien, este gracias, contacto. buenos días. Buenos días. Muy Buenos bien. días, doctor. A ver, doctor, primero, para ponernos un poco en contexto sobre esta conversación, ¿cómo avanza la lucha contra el cáncer en nuestro país? Bueno, desgraciadamente en los últimos años no ha habido mucho progreso, particularmente en infraestructura, conciencia, pero hemos hecho un esfuerzo con la sociedad civil para ir instalando el tema que siempre como que pierde con la coyuntura. En este momento el cáncer está perdiendo contra el coronavirus desde el punto de vista de la conciencia de la población y estamos esperando que se produzca una acumulación de casos no atendidos. En otras circunstancias son otros los problemas, por lo tanto, este hecho puede perjudicar. Sin embargo, estamos satisfechos porque se ha logrado una movilización social bastante interesante, bastante importante, en el cual han participado los pacientes con sus organizaciones, han participado las autoridades con su respuesta a las inquietudes de la sociedad civil, hemos participado los académicos desde las universidades, los expertos y los políticos, hemos unido fuerzas para ir progresando y así como se sabe, en el mes de agosto del año pasado se oficializó una ley nacional contra el cáncer. De manera de que yo diría que estamos satisfechos pero preocupados por las circunstancias. Claro. Doctor, mire, le cuento, nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto a través de Instagram como de Twitter, en MegaPlus CL, las personas nos pueden escribir algunas dudas o interrogantes y nosotros se las preguntamos justamente a los expertos como usted. Entonces, acá, por ejemplo, nos escribió Barbarita CL y a ver si usted nos puede ayudar a responderle esta pregunta a esta amiga de Instagram. ¿La vacuna contra el COVID no presenta problemas si se aplica en medio del tratamiento, por ejemplo, de una quimioterapia? A ver si le puede responder a Bárbara. Bueno, yo no soy clínico, Mm. pero no he visto que se haya indicado contraindicaciones contra el uso de la vacuna del COVID en presencia de un cáncer. Muy por el contrario, las personas que están con sus defensas disminuidas o en una situación de mayor debilidad, por así decirlo, mayor obligación tienen de ponerse las vacunas porque son sujetos más débiles frente a la amenaza del virus de este corona. Por lo tanto, debe hacerse. Claro, doctor. Bueno, usted nos estaba contando al inicio de la entrevista que fue uno de los impulsores de esta ley del cáncer en nuestro país que fue despachada hace un par de meses por el Congreso. ¿Qué contempla esta ley? A ver si nos puede entregar más detalles. Básicamente 5 puntos. El primer punto es un registro nacional de cáncer, Ya. porque tenemos que saber, más allá de las presunciones, más allá de los detalles, cuántos casos de cáncer se están presentando cada año, cuántos sobreviven, cuántos fallecen, qué tipo de cáncer estamos teniendo, con qué factores se relacionan. Y esto es un registro, es un censo, vale decir. Son los casos que realmente ocurren, suponiendo que el registro está bien hecho. En segundo lugar, se crea una red oncológica nacional que va a establecer centros de baja, mediana y alta complejidad para tratar adecuadamente en el lugar más cercano donde vive la persona los casos de cáncer, desde la prevención al diagnóstico, al tratamiento y a lo que sigue, digamos, que es la sobrevivencia. Con esta red que se va a ir construyendo o habilitando de a poco, existen ahora algunos centros de cáncer con diagnóstico, cirugía, radioterapia, pero no están, digamos, debidamente conectados entre sí. Tiene que establecerse una red oncológica nacional. En tercer lugar, tiene que haber una formación de recursos humanos, especialistas, enfermeras calificadas, médicos especializados, kinesiólogos, psicólogos, todos los tecnólogos médicos, todos los profesionales que trabajan en el cáncer, desde la prevención a la sobrevivencia y a los cuidados paliativos, que es el requerimiento final de una persona cuando ya está en un caso terminal. Después hay la creación de un Fondo Nacional de Cáncer para la investigación,
hay un problema de conocimiento de la realidad que debemos abordar con investigaciones sobre causas, relaciones, factores, conducta de las personas, costos, economía y la distribución de tipo social. ¿A quién afecta más? Si a las personas que están en un buen nivel económico versus las personas que están en un mal nivel económico, y ahí también vamos seguramente a ir conociendo este tipo de relación del cáncer con la pobreza o con la riqueza. También hay muchas otras cosas que investigar desde el punto de vista de la mecánica biológica que se acumula para ir produciendo esta situación de cáncer. ¿Cuáles son los cánceres que tienen más preferencia por cierto tipo de personas en situaciones particulares de su cuerpo, de su biología? Y por último, la creación de un Consejo Nacional de Cáncer en el cual van a participar las facultades de medicina, el público, digamos, las personas afectadas y también la autoridad ministerial, por supuesto. Este consejo es un consejo consultivo que va a participar de alguna manera directamente en la toma de las decisiones que vayan acumulando. Y todo esto dentro de un plan nacional de control de cáncer que tiene una primera versión que fue elaborada por autoridades del Ministerio de Salud con participación de los pacientes y sus organizaciones, de manera tal de que ya estamos caminando y ya hay presupuesto asignado para este año, digamos, en el presupuesto del Ministerio de Salud para empezar con estos trabajos. Doctor, ¿y es suficiente ese presupuesto que usted menciona, considerando el desafío que es la oncología en nuestro país? Siempre es poco el dinero, son 300.000 millones de pesos. Claro. Vale decir el costo de un hospital más o menos, si uno quiere hacer una comparación, pero obviamente que estamos hablando de un país de 18 millones de personas, estamos hablando de cánceres que están acumulándose dada la pandemia, en fin, siempre el dinero va a ser poco, pero esperamos que en la medida en que se vaya tomando mayor conciencia, lleguemos a una situación, entre comillas, normal, en el sentido de que no estamos sufriendo intervenciones de otros factores como la pandemia, podamos ir mejorando la calidad del personal para trabajar, porque no se trata de construir edificios o centros que no tengan operaciones y se transforman en elefantes blancos, como hemos visto que sucede mucho con edificios públicos que se construyen y después no hay cómo financiarlos, cómo operarlos, no hay personal, etcétera, etcétera. Claro. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo y esperar que la economía crezca y que se vayan mejorando los recursos. Doctor, ¿y cuál entonces sería, a su juicio, los principales desafíos para la oncología ahora en este contexto extraordinario y desconocido también para nosotros, que es en el contexto de la pandemia? Bueno, por de pronto saber cuál es el volumen del atraso que se produjo con esta pandemia o se está produciendo. Ya sabemos que en los primeros meses, vale decir, digamos, febrero a junio del año pasado, se produjo una acumulación que equivalía más o menos al 50% de los casos que se estaban viendo. O sea, si se veían 100, empezaron a verse 50. Vale decir, hubo una caída en el número de personas que concurrían a hacerse el diagnóstico en el momento necesario para poder ser diagnosticado en detalle y tratado. Esto se supone que en algún momento, cuando se reduzca la pandemia después de las medidas que se están tomando, ¿no es cierto?, y evolucione la epidemia a un estado más controlado, va a emerger esta especie de tsunami que se nos va a venir encima y nos va a obligar a poner mucho más atención. Van a llegar casos seguramente más complicados porque ha transcurrido más tiempo y al transcurrir más tiempo el avance de los casos puede ser, en vez de etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Por lo tanto, este cáncer va a ser más difícil de tratar y podemos esperar un aumento también en la fatalidad de estos casos. Claro, doctor, y también puede haber una variación en los tipos de cáncer que se están registrando en este último año en nuestro país. Antes, hace 20 años, claramente el tipo de cáncer que más se registraba en Chile era distinto al que se puede registrar ahora. Hay distintos factores.
Sí, en general ya están más o menos establecidos los cánceres principales. ¿Y cuáles son? Los cánceres principales son el cáncer de próstata, de colon, de pulmón, de mama y el cáncer gástrico. Esos son los 5 cánceres que consumen la mayor parte del tiempo y los recursos que se usan regularmente en la cancerología nacional, digamos. De manera que esos 5 o 8 cánceres más, y obviamente los cánceres infantiles, que son entre 400 y 500 todos los años casos que se ven en los servicios de atención de cáncer para niños. Entonces, esa preocupación no va a variar en la proporción, seguramente va a haber un aumento de los casos en esta misma proporción, en esta misma distribución. El cáncer de colon es otro cáncer que está aumentando con las cifras, digamos, que no se escuchaban antes, y de manera tal de que vamos a ir teniendo a lo mejor una variación, porque hay algunos cánceres que van en caída y algunos otros cánceres que van en aumento por razones relativas. En caída va el cáncer cervicuterino, el cáncer de vesícula en las mujeres, cervicuterino y vesícula. El cáncer de mama se mantiene como uno de los cánceres importantes, y también el cáncer de colon y el cáncer pulmonar. Esos son los cánceres que están en aumento. Y en el hombre sucede más o menos lo mismo: el cáncer de próstata, por supuesto, cáncer de colon y el cáncer pulmonar. Doctor, y para hacernos más que nada una idea, para tener una cifra en mente, ¿cuántos casos mueren al año por cáncer en nuestro país? La cifra histórica que se ha determinado por los centros de registro que hay en Valdivia, en Antofagasta y ahora en la región del Biobío, son alrededor de 50.000 casos nuevos todos los años. Esa es la incidencia. Y la mortalidad, los casos que mueren, que no son los mismos, por supuesto, porque no todos los casos de cáncer fallecen en el mismo año, es de 27 a 28.000 fallecimientos por cáncer, que en este momento está siendo la primera causa de fallecimiento en muchos países, en muchas regiones, 6, 7 regiones, y el resto está en el segundo lugar, por lo cual se prevé que la causa del cáncer va a ser la primera que va a llevar a la mortalidad. 28.000 fallecimientos, 50.000 casos nuevos. No, sin duda, cifras. Sí, sin duda son cifras sumamente alarmantes. Muchas gracias por esta interesante conversación, doctor Jorge Jiménez de la Jara. Que esté muy bien y que tenga un gran día. Muchas gracias a usted. Nos vemos.